Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la serie Elección de la Comunidad. Y hoy les traigo una configuración interesante para el Pontiac Firebird Trans Am Ram Air 2002. Este coche es uno muy pesado, le cambié su motor, le puse un V8 de 7 litros aspirado, que le aporta más desplazamiento y más aceleración. Pero, a pesar de todo ese poder, el coche sigue siendo muy versátil. La complejidad del diseño aerodinámico que tiene la trompa facilita muchísimo el ataque de las curvas, así que no lo podemos subestimar. Sin embargo, es el único americano en la parrilla, pues casi todos los coches son importados asiáticos, mucho más ligeros también y más competitivos. Pero vamos a ver qué podemos conseguir con este bólido, que la verdad no se está quedando atrás y se conduce muy bien a pesar del peso. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos giros. Si puedo acercarme más a la punta, ahí estoy viendo la parte posterior del Nissan Z 2002, que también es un coche que ya sabes que es muy confiable para este tipo de carreras. Ahí me metí a las bravas para arrebatarle la quinta posición al compañero, mientras se está acercando un S2000 amarillo buscando pelea. Y aquí está el compañero del RX7 que tuvo dificultades, probó la arena del circuito, pero ahora regresamos a la recta de las emociones y estoy tratando de meterme en su estela, pero mira cómo se escapa. Tiene más desplazamiento que nuestro Pontiac, eso quiere decir que tiene muy buena aceleración y lo he visto ya en otras carreras, así que se está convirtiendo en un coche popular. Me refiero al Mazda RX7. Tal vez debería hacer una configuración de ese coche también para ver qué tanto le podemos sacar, si podemos perseguir más podios. Mientras observamos aquí en mi costado derecho al Honda amarillo, que sigue batallando, que sigue buscando pelea, cada vez me hace los contactos de forma más violenta. Allí tuve la buena fortuna de que decidió corregir el coche antes de empujarme y arrimarse. ¡Upa! Se tranca allí, se trata de meter en la trazada, pero se encuentra con mi trompa y casi se va en tronco, casi se derrapa, pero logramos sobrevivir y me salgo de la penalización, que hubiese sido un desastre en este punto. Recuerda que en este tipo de carreras tan cerradas, cualquier tiempo de sanción en tu contra te puede complicar el resultado final, así que más te vale tratar de esquivar a los coches o a los jugadores conflictivos y tratar de mantenerte siempre dentro del circuito, no salirte de los límites para que no te sumen tiempo innecesario. Vamos a ver qué pasa ahora cuando estamos en el corte a la derecha. El Honda está tratando de hacer un lacito de afuera hacia adentro, pero se lo pongo difícil porque me planto en la parte interna de la curva. Salgo con mejor impulso, pero se pone belicoso, se pone cada vez más violento, se está frustrando al no poder superar nuestro Pontiac. ¡Upa! Cuidadito que me quiere hacer trompear, y me puso la trompa en la parte inferior del parachoques trasero. Pero menos mal que nuestro coche aguanta bien los golpes, es más pesado. Y pude anticipar también allí en la transferencia y casi se le complica a él también. Lo estaba arrastrando fuera del circuito y hubiese podido caer en la arena. Regresa nuevamente con otra maniobra violenta, empujándome desde afuera, pero no tiene suficiente desplazamiento, así que le hago el lacito. Él se derrapa probando la arena y ahora sí queda totalmente neutralizado para mi buena fortuna, justo en el término de la tercera vuelta. Vamos a ver, he perdido terreno valioso con esa pelea infantil. Va a ser muy difícil en este momento poder alcanzar al líder, a no ser que tenga o que cometa algún tipo de error en la trazada que me facilite poder acercarme a su estela. Sin embargo, en este momento, en el tiempo presente, solo tengo que preocuparme por alcanzar al compañero del Mazda RX7 que va en la cuarta plaza, a ver si podemos meternos en el rebufo y tal vez arrebatarle esa posición. Vamos 1 a 1, con paciencia, con determinación, para mantener el coche siempre en el circuito, conseguir y aprovechar el ritmo de la carrera para mejorar en cada vuelta, en cada rotación y descontar tiempo. Si logras poner los números en verde y descontar milésimas en cada vuelta, significa que sin duda estás mejorando tu ritmo y eso se puede traducir en una oportunidad de entrar en el podio. De verdad que está despertando mi ambición y allí está el compañero del Mazda atacando al Nissan
lo consigue, se va por encima, pero el Nissan aguanta y sale adelante y se mantiene en la posición. Está llevando la cosa, está llevándola muy bien y está consiguiendo aguantar la presión del Mazda, que cada vez está más cerca. Yo espero que no se vaya a poner violenta esa pelea, que el compañero del Mazda sepa mantener la pelea limpia, que logre adelantar sin problemas, sin empujones. Sería lo ideal. Estaremos atentos a sus maniobras, pero por ahora el compañero lo está haciendo bien. Los dos lo están haciendo muy bien. El compañero del Nissan parece sí que está teniendo dificultades en este sector, justo en esta curva. Frena muy tarde y se va muy alto, y eso puede ser también un agravante, que ya de por sí carece de potencia. Él debería estar aprovechando los recursos que tienen las curvas para poder mantener el dominio de la posición. Pero ahora sí el Mazda lo supera por fuera, por la izquierda, y ya no tiene nada que hacer, lo está dejando neutralizado. Pero el Mazda tiene problemas con la tracción, se le derrapa un poco el coche, pero se impone en la curva siguiente, y el Nissan no puede hacer otra cosa que mantenerse ahora al acecho, y cae a la cuarta plaza. Y esa pelea, esa confrontación también me está dando cierta ventaja, porque me estoy acercando. Eso quiere decir que ahora sí es mi turno de atacar. Me voy a meter allí en la estela del Nissan para ver si tengo una oportunidad de superar a estos dos corredores. Uy, me salgo del límite de la pista. Vamos a ver qué pasa. Espero que me perdonen. Sí, me libro de una sanción que hubiese sido muy injusta también, porque apenas saqué los neumáticos ligeramente. El Nissan trata de superar al Mazda en aceleración, en velocidad, pero no le alcanza. Se queda corto el Mazda. Mantiene la posición, mantiene el impulso, y va a tener muchas dificultades ahora sí para que este lo pueda superar. No creo que lo consiga, de hecho, en este momento, a no ser que el Mazda cometa algún error, se le derrape el coche o algo así. Yo estoy tratando de precisamente comerme hasta todos los espacios disponibles en la rotación, llevando el coche al límite del piano. Y ahora sí, mira como ya estoy metido por fin en la estela, señores. Esto está picante. El Pontiac nos está entregando todo para poder pelearnos el podio. Aún no es suficiente y queda poco para concluir. Lo que tengo que hacer es mantenerme firme. No puedo equivocarme, no puedo cometer un error, porque ahí sí perdería cualquier chance diminuto que tenga. Ahora estoy metido en la estela del rebufo, aprovecho el túnel de viento, consigo más desplazamiento y estoy superando por la izquierda al Nissan, pero se viene el corte a la derecha. Vamos a ver qué pasa en la frenada. Me impongo, eso sí, freno bien tarde en grano primera, derrapo un poco de manera controlada, pero no demasiado para que no se me sobrecalienten los neumáticos, y consigo ahora sí arrebatarle la cuarta plaza al Nissan. Pero esto no ha terminado, porque ahora que queda carrera y el Nissan todavía tiene rendimiento suficiente para recuperar lo perdido. Ya solamente me queda poder acercarme más al Mazda, ponerle nervioso, asomarle la trompa, y va a estar complicado, porque estoy seguro que este compañero no va a ponerla fácil. Así que tengo que tener también precaución de no caer en un conflicto innecesario que me pueda complicar el resultado. Piso allí, le hago un pequeño rocecito en el parachoque trasero, nada grave, un simple toque, piso a fondo, no me alcanza la velocidad, evidentemente. Regreso al rebufo, tratando de mantener allí la ventaja. Mi compañero me saca un par de milésimas en desplazamiento, pero muy pronto en la frenada lo estoy recuperando, y ya queda poco para concluir la carrera. Ya me quedan pocas oportunidades para adelantarle, así que vamos a ver qué pasa. Pero se está poniendo difícil, un podio muy complicado de conseguir, muy peleado, donde aquí cualquier cosa puede pasar. Cualquiera de los tres nos podemos meter en ese lugar en el cierre de la carrera. Lo único que es importante acá es tratar de gestionar la presión, no dejar que el tener el coche de los rivales tan cerca, no dejar que nos haga un juego mental y que nos complique la carrera, como en este caso, que el compañero cae en la trampa
de la presión y queda allí, me abre la ventana, me abre el espacio y con eso le arrebato la tercera plaza. Vamos a ver qué sucede. Esto no ha terminado porque el compañero del Mazda tiene muchísimo más desplazamiento y lo está aprovechando. Mira cómo se está acercando. Ahora ataca por la izquierda. Yo me mantengo en el centro. Voy a frenar más tarde que él para acechar desde adentro. En la curva nos encontramos un pequeño contacto. Rebota el Mazda, pierde estabilidad. Lo que les venía diciendo, que tiene muchos problemas con la tracción. Y con ese pequeño contacto el compañero perdió así mucho terreno, mucha ventaja y queda atrás. Ahora solo quedamos en la pelea el compañero del Nissan y el Pontiac, a la espera de que yo cometa también cualquier error que le pueda ayudar, pero voy a aprovechar la recta de las emociones para conseguir allí, en ese sector, toda la ventaja disponible para que él no se le haga tan fácil, sobre todo en este sector donde él tiene la ventaja, pero de momento no la ha podido aprovechar. Se mantiene firme allí a 600 milésimas, también tiene una penalización de 800 milésimas en su contra que podría yo aprovechar en el final si logra adelantarme. Y señores, ya solo quedan 5 vueltas y fracción para terminar la carrera. Y a pesar de que ha sido una pelea fuerte, complicada, muy cerrada, la situación está a nuestro favor. Y de momento parece que tenemos asegurado el podio. Y en efecto, cuando ya estamos por terminar la carrera, estamos desarrollando la última vuelta del recorrido. Los neumáticos delanteros ya están pidiendo cambio. La carrera concluye, mantuve una buena ventaja de casi 2 segundos en relación al compañero del Nissan, que se va a tener que conformar con la 4ª posición. Y tampoco vi más al compañero del Mazda, que parece que cayó muy bajo en la tabla o tuvo muchas dificultades para mantener ese ritmo. Y cruzamos la meta después de 20 minutos de recorrido con un ascenso difícil. Nos metemos en el podio con el Pontiac contra todo pronóstico, con un tiempo de vuelta muy bueno de 1 minuto 3,998 milésimas. Y ya sabes que en la descripción del video consigues todos los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas probar antes del reinicio de la temporada de este miércoles. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!